Estamos ya sobre la semana número 10, así que ya estamos presentes acá para iniciar con nuestra clase de este día. Siempre vamos a dejar unos minutos para finalizar nuestra clase para que ustedes puedan presentarme sus dudas y algo que ustedes quieran comentar. Tenemos examen hasta dentro de 15 días, es decir, que la otra semana todavía estamos viéndonos acá. El contenido del segundo parcial entra hasta la clase del día de hoy, es decir, que va a entrar en el examen lo del contenido de la semana número 7, 8, 9, 10 y 11. Y a partir de la semana 12 ya es examen y la semana 13, que tenemos clases la otra semana, ya entra para el examen final. Bueno, iniciamos entonces, estamos trabajando sobre los contratos mercantiles. Voy a terminar mi presentación de la semana número 10, que nos quedó pendiente, si no estoy mal, todavía un contrato. Y si ya lo di, perdonen ustedes, lo vamos a repasar, ¿verdad? Pero yo creo que según mi recuerdo, nos faltaba ver el último contrato. En el contenido que se les envió de la semana número 9, ahí va de una vez el contenido de la semana número 10. Así que ustedes, ahí sí dice semana 9, ahí mismo está el contenido de la semana 10. Bueno. Vamos a recordar este contrato de participación, este sí lo vimos. Dijimos que este contrato de participación también era conocido como contrato de sociedad oculta. Recuerdan que hablamos de esa manera de introducción para ir poco a poco ya otra vez relacionándonos en relación a esto, ¿verdad? Que a veces con una semana que tenemos de descanso, pues nos cuesta a veces retomar, pero para iniciar bien. Bueno, trabajamos entonces el contrato de fideicomiso, recuerdan ustedes, y después del contrato de fideicomiso vimos este contrato que es el contrato de participación. El contrato de participación es también conocido como cuentas en participación. Este contrato en sí también es conocido como asociación en participación o negocios en participación. Es una figura negocial que puede prestar singulares funciones, dijimos, dentro de lo que es el tráfico mercantil. Por este contrato de participación, un comerciante denominado gestor se obliga entonces a compartir con una o varias personas llamadas partícipes, que son los sujetos de este contrato, que se entreguen bienes o servicios. Y las utilidades y las pérdidas que se den dentro de este contrato que produzca la empresa entonces como consecuencia de parte o la totalidad de esos negocios. ¿Cuáles son las características de este contrato de participación? Dijimos que era un contrato consensual porque hay consentimiento de las partes para participar en el contrato. Es un contrato bilateral también porque las dos partes deben estar de acuerdo. Es un contrato oneroso porque representa ganancias o también pérdidas. Es un contrato de tracto sucesivo, puesto que se da por prestaciones. Es un contrato principal y es típicamente mercantil, porque está tipificado en el Código de Comercio. ¿Cuáles son los elementos de ese contrato? Los elementos personales es el gestor, que es el comerciante, que recibiendo bienes de otro hace participar a este de las utilidades o pérdidas que se obtengan de su explotación comercial. ¿Cuáles son los objetivos? Pues serían los bienes que se permite trasladar al gestor, ¿verdad? Y los formales, los requisitos formales son, el Código de Comercio no existe ninguna formalidad para que se pueda perfeccionar este contrato. Un ejemplo del contrato es el comerciante Pedro, gestor y propietario de una empresa que se dedica a la fabricación de muebles de madera. Le permite a Juan y a Sandra, que son los partícipes, aportar el equivalente a una camioneta, a una camionada en madera para elaboración de los muebles. Esto a cambio, el comerciante Pedro compartirá con Juana y Sandra las utilidades o las pérdidas de esa producción. Ahí estamos con este contrato. Este es el que nos tocaba y es el contrato de hospedaje. Y este está regulado a partir del artículo 866 del Código de Comercio.
Recordemos entonces el contrato 866, veámoslo rápidamente, por favor. Y dice, de acuerdo a lo que estipula el artículo 866 del Código de Comercio, afirmamos que existe contrato de hospedaje cuando una persona da albergue a otra mediante una retribución, comprendiéndose o no la alimentación. La ley, ¿verdad? O el Código de Comercio o las leyes en Guatemala está redactada de tal forma que insinúa la presencia de una empresa para la prestación de este servicio y por eso es que se entiende o se clasifica dentro de los contratos mercantiles, con lo cual caracteriza su ubicación como contrato mercantil. En el contrato de hospedaje, prácticamente en el contrato de hospedaje, pues lo que sucede acá en este contrato es que una persona o un grupo de personas piden a otra persona que mediante una retribución le pueda dar a esta la, el derecho de poder quedarse un momento en ese lugar. Ese es el contrato de hospedaje. Puede comprender o no la alimentación. Lo que sí va a comprender es utilizar por un momento o por determinado tiempo, ya sea un poco más largo, lo que es el espacio para poder habitar o para poder dormir o pernoctar, como ustedes lo quieran mencionar, durante este espacio, ¿verdad? ¿Cuál es la responsabilidad que tiene el hotelero según el artículo 867? Los hoteleros a quienes fuera imputable culpa o negligencia resarcirán los daños que sufran los huéspedes. Es decir, que si por ejemplo, que si hubiera problema en relación a los bienes, al equipaje que manejen las personas que lleguen a ese hospedaje, entonces se le van a resarcir los daños o pues lo que hubiera causado en ese momento, ¿verdad? Imaginémonos que, por ejemplo, se hable de que hay una tubería que esté descompuesta o hay una persona que ha entrado a esa habitación de un hotel y entonces prácticamente lo que sucede es de que el dueño de ese hospedaje o de ese hotel tiene la obligación de resarcir los daños que se le hubieran causado. En el segundo párrafo del otro 867 dice, si los daños se ocasionaren sin culpa o negligencia del hotelero, su responsabilidad se limitará a una cantidad igual al importe de un mes de alojamiento. Es decir, que lo último, si no fuera por causa de ellos, entonces lo que se va a dar es en la cantidad que se hubiese gastado si una persona se hubiera hospedado o hubiera utilizado ese hotel por el término de un mes. Ese es el contrato de hospedaje. En Guatemala vamos a conocer nosotros que existe el Instituto Guatemalteco de Turismo. El Instituto Guatemalteco de Turismo dentro del espacio de la República de Guatemala es el encargado de verificar y de estandarizar incluso precios, las calidades y las cualidades que debe reunir un hotel para que sea calificado dentro de la gama de diferentes hoteles que existen. En este espacio vamos a ver que, por ejemplo, el contrato de hospedaje que se rige directamente por los reglamentos del Instituto Guatemalteco de Turismo tiene que llenar varios requisitos indispensables. Dentro de los requisitos indispensables podríamos ver que tiene que calificar el espacio en relación a la limpieza y en relación a la calidad de los espacios que que son compartidos y los que son exclusivos para determinados huéspedes. Por ejemplo, en un hotel, los espacios compartidos podría ser un gimnasio, podría ser un restaurante, podría ser una sala de piscina o de spa. Y los espacios exclusivos de los clientes sería prácticamente una habitación o un apartamento que va a ser utilizado directamente y que va a ser prácticamente como que fuera arrendado. Pero en sí el contrato de hospedaje no se le puede dar un contrato como de arrendamiento, puesto que no va a ser por un periodo muy largo de tiempo, sino se supone que son cortos periodos de tiempo donde una persona se va a alojar en ese lugar. Vamos a ver el derecho de retención del equipaje, que lo vemos en el artículo 870 y dice los equipajes y efectos de los huéspedes responden preferentemente al hotelero
por el importe del hospedaje y a ese efecto podrán ser retenidos por este mientras no se le pague lo que el huésped adeuda. Es decir, que si el huésped no ha utilizado o no ha pagado la utilización que ha hecho de las instalaciones de ese hospedaje, entonces el dueño del hotelero tiene un derecho de retención del equipaje. Puede retenerlo hasta que la otra persona vaya y cancele pues la utilización y el tiempo que ha estado en ese lugar o en ese hospedaje. ¿Cómo se va a terminar o cómo se extingue el contrato de hospedaje? Según el artículo 871, primero por el transcurso del plazo convenido. Generalmente cuando uno utiliza un espacio para poder hospedarse en determinado lugar, tiene reglas de entrada y de salida. Nos dicen, por ejemplo, tiene una entrada a las 13 horas y tiene la salida a las 12 horas del siguiente día. Entonces se tiene que respetar ese espacio. Entonces nos dan la oportunidad de poder ingresar hasta esa hora y poder salir al siguiente día en ese momento. Si nosotros, también hay hoteles que tienen derecho de preferencia. ¿Qué significa eso? Que nos dan hasta las 10 de la mañana del siguiente día de ese derecho de preferencia. Significa que si yo deseo utilizar por 24 horas más ese hotel, entonces tengo hasta las 10 de la mañana antes de que yo me retire del hotel para poder volver a apartar y utilizar esa habitación. Ese es el derecho de preferencia, ¿verdad? Si yo no lo aparto, no aparto esa habitación a partir de las 10 de la mañana, entonces ya otra persona la puede utilizar y va, por eso es el ingreso a las 13 horas y la salida a las 12, porque da el espacio para que se pueda practicar en la mayoría de ellos la limpieza. Ustedes han visto que hay hoteles que son calificados por medio de estrellas. Esos son estándares a nivel internacional, tanto los restaurantes como los hoteles. Son estándares internacionales que ha puesto las reglas internacionales también de comercio para poder estipular la calidad y el precio tope y mínimo que puede considerarse como justo para el pago de la utilización de estos espacios de hotelería. Cuando veamos los contratos atípicos mercantiles, vamos a hablar de muchos de ellos que incluyen o tienen dentro de sus espacios también contrato de hospedaje que sí es típico y los atípicos que son los que no tenemos en el Código de Comercio. En el segundo, cómo también se extingue por violación de los pactos o reglamentos que regulen. Cuando nosotros generalmente entramos a un hotel, pues vemos nosotros un espacio de regla, una hojita, ¿verdad? Que se nos puede dar o que también están en las áreas comunes de los hoteles. Por ejemplo, se me ocurre, por ejemplo, que no se puede consumir bebidas alcohólicas a tal hora de la noche, que no es necesario hacer mucha bulla a tal hora de la noche, que el servicio que se entregue habitación por consumo va a ser cargado, por ejemplo, a las 10 de la mañana de cada día, ¿verdad? Antes de la terminación de la salida del hotel. Entonces, cuando hay una violación de uno de esos pactos, entonces también se da por finalizado el contrato de hospedaje. Tercero, según el 871, por cometer el huésped falta a la moral o hacer escándalos que perturben a los demás huéspedes. Número 4, por ausencia del huésped por más de 72 horas sin dar aviso o advertencia. Cuando ya el huésped tiene estas 72 horas en relación a poder estar en este lugar y no se reporta, entonces también se da por finalizado el contrato de hospedaje. Por falta de pago en la forma convenida, que es la mayoría de veces es por esto que se termina el contrato, y por las demás causas que se convengan. Este numeral 6 que habla de las demás causas que se convengan es lo que nos da oportunidad o le da oportunidad a los dueños de los hoteles y los hospedajes poder crear en sí cuál va a ser, cuáles van a ser las reglas que se van a respetar, ¿verdad? Y esas reglas, pues la verdad es de que deben ser muy amplias, porque dentro de cuando hay algo comercial, pero es muy estricto, entonces limita la participación de personas dentro de ese contrato. Pero cuando un hospedaje o sus reglas son un poquito más amplias, entonces permiten que las personas puedan utilizarlo de una forma más fácil, ¿verdad? En el artículo 872, en el segundo párrafo, dice si 30 días después
el huésped no liquida la cuenta, el hotelero entonces puede vender los bienes mediante notario, es decir, que llega el notario, nos avisa, el notario redacta un inventario en relación a todo lo que está ahí, se le pone un precio o justiprecio, es decir, el precio justo a cada cosa, el precio que el hotelero va a designar, ¿verdad? Y entonces se va a poner a la venta todo lo que estaba ahí dentro del equipaje. Si dentro de la venta se logra, por ejemplo, una cantidad de 5,000 quetzales, digamos, y debía, por ejemplo, 3,000 quetzales en el hotel, entonces se van a tomar los 3,000 quetzales más todos los gastos y lo que reste, pues se le va a entregar al huésped. Sigamos leyendo ese segundo párrafo del 872. Dice, si 30 días después el huésped no liquidara su cuenta, el hotelero podrá vender los bienes mediante notario. Del precio que se obtenga se cubrirán los gastos de la venta. Se entregará al hotelero una cantidad igual al importe de su cuenta y el saldo se depositará en una institución bancaria. Transcurridos 5 años sin que el huésped reclame el saldo depositado, este se pondrá a disposición de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Eso es parecido como a los bienes vacantes, ¿verdad? Dentro de las leyes. Artículo 873. Para terminar este contrato, dice, si terminado el contrato de hospedaje por cualquier circunstancia el huésped se negare a ocupar la habitación o a retirarse del establecimiento, el hotelero, dice, podrá solicitar el auxilio inmediato de una autoridad para lograr la desocupación de la habitación sin ningún otro trámite. Es decir, que no hay ni que utilizar ningún proceso, ni un sumario, nada, sino que definitivamente solo se pide la ayuda, ¿verdad? De una autoridad que podría ser, por ejemplo, la Policía Nacional Civil, ¿verdad? Y entonces se logra la desocupación de la habitación. Aquí están los elementos personales, el de hospedaje son el hotelero, que también es el hospedero, el albergador o el fondista, o sea, el comerciante que presta el servicio de alojamiento, y el otro elemento es el viajero, el huésped, que a cambio de la retribución que paga, usa el servicio que se le va a prestar. ¿Cuáles son los elementos reales? Los elementos reales del contrato son el precio que se está pagando o la retribución que paga el huésped y el servicio o servicios que va a prestar el hotelero. ¿Cuáles son los elementos formales? Este contrato no se sujeta a ninguna formalidad especial. Como se dijo, el huésped suscribe un libro de entradas y llena un formulario y con ellos únicamente se perfecciona el contrato. Anteriormente era por medio de un libro de entradas físico, actualmente puede ser incluso digital. Entonces ahí no hay problema. Sin embargo, cada uno de los hoteles tiene la responsabilidad por cuestión de cuidados y por cuestión de seguridad, el tener un registro de las entradas y las salidas de las personas que están alojadas en ese lugar, ¿verdad? Entonces esto sirve como base para conocer quiénes estuvieron en ese lugar, a qué hora se retiraron y las fechas, que puede ser de ayuda en determinada investigación, si pudiera pasar alguna otra cosa, ¿verdad? Muy bien. Vamos ahora con avanzando y vamos a la clase ya del contenido de la semana número 11. Iniciamos nuevos contratos mercantiles, ¿verdad? Ahí está. Bueno, hoy vamos a trabajar sobre la tercera parte ya de los contratos mercantiles que finalizamos en esta oportunidad, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar con esta presentación para que ustedes puedan tener ya todo esto. Espero que vayan leyendo sus leyes, compañeros, por favor. Hay que leer las leyes. Hay preguntas de leyes en el examen final, el examen parcial. Muy bien. El contrato de hospedaje ya lo había yo pasado para acá, ¿no? Creo que íbamos a trabajar. Pasamos ahora con el contrato de seguro. Contrato de seguro. Este está regulado a partir del artículo 874 del Código de Comercio. El marco legal guatemalteco habla sobre la ley de aseguradoras, que es el decreto 25-2010 del Congreso de la República de Guatemala. Es decir, que los contratos de seguros actualmente están regidos por una nueva ley que se llama Ley de Aseguradoras y también Ley de la Actividad Aseguradora, ¿verdad? Que está a partir en nuestro Código de Comercio del 874, pero que hay una ley de la actividad aseguradora, ¿verdad?
El objeto de la ley es establecer el marco normativo para el control, vigilancia, supervisión, autorización, regulación y funcionamiento de la actividad aseguradora. Actividad aseguradora se va a entender como la actividad aseguradora es toda relación u operaciones relativas al contrato de seguro y al reaseguro, en los términos establecidos en la ley especial que regula la materia. ¿Cuáles son los sujetos regulados? Son sujetos regulados por la presente ley y en consecuencia solo podrán realizar actividad aseguradora en el territorio de la República de Guatemala, pero previa autorización de la superintendencia de la actividad aseguradora, ¿verdad? Ahí estamos en relación a eso. Vamos a entender entonces que este contrato de seguro es un contrato de los llamados eh, contratos aleatorios. Un contrato aleatorio es el tipo de contrato en el cual nosotros no entendemos o no sabemos si ese tipo de contrato que vamos a celebrar es un contrato que nos va a acarrear una ganancia o es un contrato que al contrario, en lugar de traernos una ganancia, nos puede traer una pérdida. Ese es un contrato aleatorio. Existen varias clases de contratos aleatorios, ¿verdad? Sin embargo, pues los contratos, dentro de los contratos aleatorios, vamos a encontrar los contratos de seguros. Lo quiero empezar a ver una cosa aquí. Que no tengo aquí mi ley a la mano. Entonces, vemos este contrato. ¿Por qué se dice que es un contrato aleatorio? Podría ser que yo celebre un contrato de seguro de vida y que una persona que celebre un contrato de seguro de vida no padezca de ninguna enfermedad. No, porque ahora cuando se celebra un contrato de seguro, pues hay algunas circunstancias que no permiten celebrar, por ejemplo, un contrato de seguro de vida. El hecho de que una persona tenga, por ejemplo, una enfermedad terminal no le va a permitir realizar o celebrar un contrato de seguro de vida, porque se sabe que esa persona sí tiene un alto porcentaje de fallecer y entonces para la empresa aseguradora no le representa un beneficio el poder celebrar ese contrato. Entonces ahí es donde de una vez cuando uno celebra un contrato, ven ustedes que ahí en los contratos de vida principalmente dice que no, que no cubre, por ejemplo, fallecimiento por enfermedad terminal, aún no se hubiera declarado esa enfermedad en la póliza. También habla por imprudencia, ¿verdad? La muerte por imprudencia, es decir, o también por el suicidio, es decir, que una persona se cause directamente la muerte, no cubre esta clase de seguros. Y eso va a depender mucho de la redacción que se haga de esa póliza de seguros. ¿Qué es el seguro entonces? Según Prieto, nos menciona que un seguro es un contrato por el cual una de las partes que se le va a llamar en ese momento el asegurador se obliga mediante una prima, que es el pago, veamos, la prima es el pago que se hace, mediante el pago de una prima que le abona a la otra parte, que es la otra parte se llama el asegurado, a resarcir un daño o cumplir una prestación convenida si ocurre el evento previsto, como puede ser un accidente, un incendio, entre otras. Por ejemplo, los vehículos. Cuando nosotros pagamos el seguro de nuestro vehículo, prácticamente estamos, debemos analizar qué es lo que va a cubrir ese seguro. Debemos estar conscientes que cuando pagamos un seguro tenemos que cumplir todos los requisitos. Si en la póliza de seguro dice que el vehículo tiene que estar ahí y que tenemos que esperar al ajustador para que llegue a ver cómo están las condiciones del vehículo, nadie más lo debe tocar. Entonces debemos de cumplir eso. Debemos de llamar inmediatamente a la aseguradora. Él manda a la persona que lo que hacemos generalmente es que se hace un ajuste, ¿verdad? Por eso se le dice el ajustador, que es lo que se hace es cuando se trabaja con estas empresas, lo que se hace es prácticamente pues hacer el cálculo de los daños que se han ocasionado a ese vehículo y saber si todos los va a cubrir la aseguradora o qué porcentaje va a cubrir. Y si estuvo involucrado un tercero dentro de ese hecho de tránsito, entonces, ¿qué porcentaje va a cubrir la otra persona?
Entonces, ahí debemos de tener mucho cuidado en relación a darle muy bien lectura a todas las pólizas que se celebren. Seguros de vida, seguros de incendios, seguros de vehículos, seguros por ejemplo, de una vivienda, más que todo oficinas, porque las oficinas son las que a veces, pues, exige, ciertas leyes están exigiendo ahora el pago de un seguro, por ejemplo, contra incendios, ¿verdad? Entonces, o contra terremotos, según las cosas como se vayan. Este es un contrato de seguro. ¿Qué es la prima de un seguro? Según AGIS, la prima de seguro es el importe o la suma que el tomador está obligado a pagar para obtener la cobertura del riesgo. ¿Qué es lo que a mí me mantiene vigente? El seguro es el mantener al día las primas o los pagos de ese seguro que yo debo de hacer, ¿verdad? Entonces, si yo no tengo al día esos pagos, entonces voy a perder la calidad de asegurado. Por eso es necesario, pues, leer muy bien todo lo que se trate de estos contratos de seguro. O la suma del tomador está obligado a pagar para obtener la cobertura del riesgo. Este precio es calculado por el asegurador y se debe abonar para que el seguro tenga validez. Esto vamos bien. Se da por eso es un contrato también de trato sucesivo, puesto que se da por medio de prestaciones periódicas. Esa es la prima, es el pago, el seguro es el contrato que se celebra. ¿Cuál es el objeto del contrato de seguro? Según Basilea, el objeto del seguro es compensar económicamente a quien ha sufrido un siniestro, entendiendo siniestro como el suceso cubierto por la póliza de seguro. Vean, el siniestro entonces es un suceso que va a cubrir la póliza de seguro. Al contratar un seguro, lo que hace una persona es transferir el riesgo, pero no todo el riesgo, sino el riesgo económico a la empresa de seguros. Pero no todos los riesgos son asegurables. Entonces hay que ver. El riesgo, por ejemplo, de una persona de perder la vida, si tiene seguro de vida, no le va a devolver la vida porque no se puede. Pero dice por eso acá que transfiere el riesgo económico. Entonces podría la aseguradora cubrir, por ejemplo, el funeral, todos los gastos que se vayan involucrando en relación a este percance o a esto, prácticamente a lo que, al hecho, al siniestro que se esté dando. Fíjense que actualmente en nuestro país se está incrementando un poco la utilización y el pago de los seguros. Anteriormente, pues Guatemala de por sí nunca ha sido un país muy previsor, es una cultura general que tenemos nosotros, lamentablemente, y pues no pensamos en el futuro, en lo que pueda venir posteriormente, pero se está cambiando actualmente muchas cosas y pues ya hay exigencia. Acá en Guatemala no le exigen a ustedes que ustedes tengan un seguro de salud, por ejemplo. No se exige que tengan un seguro de vida o no se exige obligadamente que se tenga uno que pagar un seguro de vehículo, pero ciertos vehículos sí tienen la obligación. Por ejemplo, aquellos vehículos que van a prestar servicio público. Los servicios, por ejemplo, los transportes extraurbanos tienen la obligación de pagar ese seguro y mantener al día las primas. ¿Por qué? Porque la ley establece el principio o la seguridad que le debe dar en menor parte siquiera a las personas que van a utilizar ese servicio y por eso se habla ahora del seguro, ¿verdad? De las personas que están, o el seguro de un vehículo. No es obligatorio actualmente el pago de seguro, solo en unas excepciones, por ejemplo, el seguro de transporte, ¿verdad? También se paga, por ejemplo, un seguro actualmente en la mayoría de tarjetas de crédito, también se puede pagar un seguro. El seguro es el hecho de que cuando una persona tenga una tarjeta, por ejemplo, de crédito y que ésta sea clonada o que esta tarjeta pueda desaparecer, entonces con el hecho de estar al día las primas de ese seguro, de esa tarjeta, entonces, pues la entidad crediticia o bancaria lo que va a hacer es cubrir la utilización durante la pérdida o el que se haya prácticamente copiado ese documento, ¿verdad? Entonces debemos de entender que así se entiende como el contrato de seguro. ¿Cuáles son las características del contrato de seguro? El contrato de seguro es consensual. ¿Por qué es consensual? Porque debe haber consentimiento entre las partes.
Es un contrato bilateral, puesto que dos personas son las que van a aparecer ahí, ¿verdad? Tanto el asegurado como la aseguradora. Y es aleatorio lo que les mencioné. ¿Por qué aleatorio? Porque no se sabe si en este contrato va a haber ganancia o si va a haber pérdida. Puede ser que una persona tenga toda la salud, pero que es un seguro contra accidentes y puede ser que el día de mañana haya sufrido un accidente y que tenga solo unos 2 o 3 meses de estar pagando la póliza. Entonces ahí va a ser aleatorio. ¿Por qué? Porque no se sabe si va a haber una ganancia o va a haber una pérdida. Es consensual porque se perfecciona por el mero consentimiento de las partes y produce sus efectos desde que se han realizado la convención. Es bilateral, toda vez que origina derechos y obligaciones recíprocas entre el asegurador y el asegurado. Y es aleatorio porque se refiere a la indemnización de una pérdida o de un daño producido por un acontecimiento o un hecho incierto, no se sabe. Pues no se sabe si va a producir en el caso contrario, como ocurre con la muerte, no se sabe cuándo ello ha de acontecer. Por eso es que es un contrato aleatorio. Existen varias clases de seguros. Por ejemplo, hay seguros de vida. Lo que se trata ahí es de asegurar la vida de una persona. Hay seguros contra incendios, hay seguro médico, que es el que se paga también, ¿verdad? Un seguro médico que es el que está ahora de moda también por cuestiones de los niños y de todo lo que sucede actualmente en relación a las enfermedades del sector salud. Hay seguro contra robos, hay seguros FHA, ustedes pueden investigar despacio cuál es esta clase de seguros. Seguros sobre sueldos, seguros también sobre activos, seguros sobre créditos, seguros sobre saldos, seguros de tarjeta de crédito, seguros de mortandad, seguro funerario, es decir, que hay una cantidad exagerada en relación a las clases de seguros que hay. Vamos a ir viendo un poquito. Ven ustedes que todas las actividades o todo lo que tiene que ver con el contrato de seguro, dijimos que está regulado por esta nueva ley que es la ley de la actividad aseguradora. Sin embargo, pues todas estas cosas, todo lo que tiene que ver con el pago del contrato de seguro, debemos analizarlo y debemos de saber que estos contratos son de los recientes legislados, de mejor forma, puesto que anteriormente estaban legislados quizás un poquito más obsoletos porque no estaban actualizados en nuestro Código de Comercio. El Código de Comercio contemplaba en su articulado el seguro, por ejemplo, contra daños, que es el seguro que actualmente se paga, ¿verdad? Hay seguros de vida, seguro de transporte, hay un seguro contra incendios, es decir, que varios de ellos están todavía utilizándose. Y todos estos contratos de seguro o clases de seguros son celebrados por medio de las entidades que están debidamente autorizados para extender y para celebrar contratos de seguro. Muy bien, vamos entonces avanzando. El seguro de caución, que está regulado en el artículo 1024 del Código de Comercio y del 106 al 109 de la Ley de la Actividad Aseguradora. Este es un nuevo contrato, ¿verdad? Y dice ahí que es el contrato mediante el cual una afianzadora se compromete a responder de las obligaciones de otra, conforme las normas y las tarifas que dicta la Superintendencia de Bancos. Este seguro de caución es importante entenderlo. Ese seguro de caución prácticamente dentro de este seguro de, de caución, habla específicamente de que es un contrato que realiza una afianzadora y se compromete a responder de las obligaciones de otra. Este contrato de afianzadora, recuerdan ustedes que dentro del artículo veamos de una vez el artículo número 2 del Código de Comercio, dice quiénes son comerciantes y dice
La industria dirigida a la producción y transformación de bienes y prestación de servicios. 2, la intermediación en la circulación de bienes y prestación de servicios. 3, dice la banca, seguro y fianza. Y dice las auxiliares de las anteriores. Cuando es el número 3, numeral 3, banca, seguros, es el contrato de seguros y fianza. Y el 4, y las auxiliares. ¿Cuáles son las auxiliares de la banca, seguro y fianza? Ahí están las reaseguradoras, las reafianzadoras y específicamente la bolsa de valores. La bolsa de valores va con la banca, los seguros con la reafianzadora y la reaseguradora, perdón, y con la fianza va la reafianzadora. Entonces, recientemente este artículo 2024 del Código de Comercio habla de la ley de la actividad aseguradora, perdón, y el 106 y el 109 de esta ley habla de este contrato, que es una afianzadora de ese contrato, mediante el cual una afianzadora se compromete a responder de las obligaciones que le tocaban a otra persona, conforme las normas y tarifas que dicta la Superintendencia de Bancos. Ahí estamos hablando que todos estos contratos están íntimamente asegurados y están legislados en relación a mantener un resguardo importante, puesto que se paga la póliza y las pólizas son mensuales, son por muchísimo tiempo y pues no se puede dejar desprotegido a ninguna de las partes. Por ejemplo, el contrato funerario, de seguro funerario. Acá dice, ¿verdad?, que se compromete a responder las obligaciones de otra persona. Entonces, por ejemplo, el seguro funerario, una persona en vida puede contratar un seguro funerario y lo que sucede ahí es de que cuando esta persona fallezca, pues ese seguro se va a cobrar seguramente y lo que hace es, prácticamente lo que hace es hacer los gastos, cubre la mayoría de gastos que le tuvieran que haber, que se ocasionaron, ¿verdad? Dentro de esta clase de seguro, y entonces se evita ese molesto espacio de estar averiguando qué hacer o no hacer en un momento, sino únicamente se le habla a la aseguradora y la aseguradora pues establece cuál es el procedimiento que va a utilizar para el pago de ese seguro. Muy bien. Hablamos ahora con el contrato de edición. Este contrato de edición, vamos a ver que está regulado en los artículos 84 y 92 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos. Estos son nuevos contratos, por eso se les llama contratos todavía típicos. El artículo 84 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos define este contrato de la siguiente manera. El contrato de edición es el que celebra el titular de un derecho de autor sobre la obra literaria. Define que el contrato en sí de edición es el que celebra el titular de un derecho de autor sobre una obra literaria, sobre una obra científica o sobre una obra artística, o sus derechohabientes. Por ejemplo, podría ser una obra de teatro, estamos hablando ahí de un contrato de edición, ¿verdad? Sobre la obra literaria, podría ser una obra científica o podría ser una artística, o sus derechohabientes, con un editor para que éste la produzca y venda por su cuenta y riesgo a cambio de una retribución. De acuerdo entonces con la ley por titular del derecho, vamos a entender al creador de la obra y por derechohabiente a la persona que adquirió el derecho de autor y forma parte de su estado patrimonial. En cuanto al editor, se entiende que es un comerciante, ¿verdad? Que el editor es un comerciante y lo que persigue es lucrar, reproduciéndola y vendiéndola. Por los sujetos que intervienen, es un negocio mixto. ¿Por qué? Porque un negocio mixto estamos hablando que no va a participar únicamente un comerciante, sino también una persona que no es considerada comerciante. Entonces hablamos ahí que es un negocio mixto. Este contrato de edición y hay otros contratos que vamos a encontrar nosotros en estas leyes, por ejemplo, en esta ley de derechos de autor y derechos conexos, encontramos ese contrato de edición. ¿Cuáles son? Perdón, aquí vamos ahora con este otro contrato que es el contrato de representación y ejecución pública y este está también en el mismo
la misma ley de derechos de autor y de derechos conexos, pero está regulada en el artículo 93. Por el contrato de representación o de ejecución pública, el autor de una obra literaria, musical, una obra literaria dramática, musical, dramático-musical, pantomímica o coreográfica, o su derecho habiente cede o autoriza a una persona natural o jurídica el derecho de representar o ejecutar públicamente su obra a cambio de una remuneración. Este es un contrato de representación o de ejecución pública, ¿verdad? Entonces, este tipo de contrato dice que es el autor de una obra literaria que puede ser dramática, por ejemplo, una obra de teatro, musical, ¿verdad? Que haya una obra que se esté organizando, ya sea musical, ya sea dramática, dramático-musical, es decir, que sea mixta, pantonímico-coreográfica, o su derecho a bien. Cede y autoriza a otra persona natural o jurídica el derecho de representar o de ejecutar públicamente su obra a cambio de una remuneración. Por ejemplo, que se lleve al teatro la obra de, una obra, por ejemplo, que, bueno, no se me viene ahorita en mente, pero, por ejemplo, una obra de un libro y que se lleve a representarlo de forma dramática o de forma en un teatro. Y entonces la persona que va a armar el elenco para poder dramatizar y llevar o representar de esa forma, por ejemplo, un libro o una novela, tiene que pedir la autorización al autor de esa obra para que pueda entonces eh, prácticamente hacerlo, para que pueda representarla. Si no lo hace, puede ocasionar grandes demandas. En nuestro medio nacional, o sea, en el estado de Guatemala, no, así como también no tenemos una cultura en relación a prestar y a celebrar muchos seguros, contratos de seguros, puesto que en otros países hay contrato para vehículo, contrato de salud, contrato de vida, contrato contra incendios de una vivienda, pero acá nosotros no estamos tan acostumbrados a eso, aunque a eso vamos. Entonces, podría provocar a una persona, al editor de esa obra, si no reunió los requisitos necesarios para autorización y utilización y representación de esa obra, entonces podría representar pues demandas importantes. El contrato entonces dice podrá contener estipulaciones respecto a los actores que desempeñarán los principales papeles. Entonces, puede contener estipulaciones sobre lo que pueden o no pueden hacer, los detalles del vestuario y la descripción del escenario. También entra dentro de lo que es el contrato de representación y de ejecución de obra pública. Contrato de fijación de obra. Este lo encontramos en el artículo 111 también de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, en el artículo 101. Por el contrato de fijación de obra, el autor autoriza a una persona natural o jurídica a incluirla en una obra audiovisual. Es un contrato de fijación, entonces autoriza a otra persona a incluirla en una obra audiovisual, que significa que va a ser, por ejemplo, una novela, que va a ser grabado, o fonograma para su reproducción y distribución a cambio de una remuneración previamente acordada. Por ejemplo, vemos los nombres actualmente que están muy de moda las famosas series, ¿verdad? Entonces, para que una persona pueda llevar a la pantalla o dentro de una obra el nombre que va a utilizar, por ejemplo, esas biografías que se están ahora produciendo como series en plataformas de internet, ¿verdad? Entonces, de reproducción de contenido, entonces la empresa tiene que pedir el permiso necesario y la autorización para utilizar el nombre, para utilizar y narrar una historia, para poder calzar, por ejemplo, fechas, porque si no utiliza los contratos como base importante para poder representar estas obras y llevarlas a una pantalla, mucho menos, ¿verdad? Entonces, definitivamente pueden ocasionarse grandes demandas, ¿verdad? Puede.
En nuestro medio no les voy a decir que se pueda. La verdad es de que es complicado. Estas demandas son más internacionales, nacionales, pues aquí hay mucho. Incluso cuando nosotros vamos a un lugar, encontramos personas que nos están vendiendo discos, que nos están vendiendo música grabada o películas que han sido grabadas de forma no legal y ahí hay libertad casi en relación a eso, aunque es prohibido, eso es un delito. Sin embargo, pues actualmente se hace en nuestro país, pero debemos tomar en cuenta mucho todo esto, por favor. Muy bien. Estos son los contratos que nos faltaba analizar, compañeros, para esta tarde. Para esta tarde, yo no sé si ustedes tienen alguna duda, porque si no, pues vamos a seguir trabajando en nuestros contratos, ¿verdad? Vamos a ver, terminamos con el contrato de seguro, terminamos con esta clase de contratos que están y me gustaría trabajar un poquito una ley importante que tenemos aquí y si no, pues ¿saben qué vamos a hacer? Voy a dejarles a ustedes unos, ahorita terminamos nosotros a las 5, ¿verdad? Entonces tenemos las 4:20 de la tarde, entonces les voy a dejar. Trabajemos unos 5 minutos, a lo más unos 8 minutos, si es que tuvieran dudas de cualquiera de los contratos y si no, pues voy a iniciar a trabajar unos contratos que son de importancia y leyes que ustedes ya tuvieron que haber agotado la lectura y que si no lo han hecho, háganlo y de todos modos les voy a explicar yo por qué podría ser que una de estas venga, ¿verdad? Entonces, ahí vamos. Solo voy a dejar de compartir pantalla. Voy a preguntar, si tienen dudas, ahorita es el momento, compañeros, antes de seguir avanzando en otro. Tengo. Diapositivas. Si me piden diapositivas, yo se las envío. Diapositivas, ahorita voy a compartir una dirección que tengo de una compañera para que ustedes puedan obtener las diapositivas. Diapositivas. Exactamente, compañera Judith. Voy a dar la lectura al comentario que ella nos hace y eso es totalmente cierto. Dice, buen día, licenciada. Pues con el tema de seguros de vehículo, la ley de tránsito en su artículo 29 indica que todo propietario de un vehículo autorizado para circular por vía pública deberá contratar como mínimo un seguro de responsabilidad civil contra terceros y ocupaciones. Si menciona que todos los vehículos tendrían que contratarlo, pues las autoridades no lo supervisan y no sancionan a quienes no cumplen con esta disposición. Y esto es muy cierto, compañera Elsa, y gracias por su aporte. Fíjense que por eso les menciono, nosotros por la cultura que a veces se tiene en el estado de Guatemala, lamentablemente pues no tenemos, bueno, y no solo la cultura, sino también los recursos. Imagínense ustedes una persona que tenga un vehículo y que ese vehículo le sirva prácticamente para movilizarse y para ganarse la vida y que termine más con el alza de combustible que hemos tenido en los últimos días, y no solo de ahora, sino de un tiempo para acá. Recuerden ustedes que no es la primera vez que tenemos alza en los combustibles, sino ya habíamos llegado y sobrepasado aún el precio que tenemos actualmente. Entonces, vemos que una persona, pues sería un poco complicado que le alcance para pagar esto. Entonces, quizá no es solo cuestión de cultura, sino es cuestión también de economía. Pero en sí deberíamos, en la mayoría, de pagar estos seguros, ¿verdad? De los vehículos. Y cuando se habla aquí de todo vehículo autorizado en vía pública, a circular en vía pública, entonces habla no solo de los vehículos automotores de 4 ruedas, sino también otros, ¿verdad? Que vayan ahí. La mayoría de empresas, por ejemplo, tienen que pagar y pagan en sí estos seguros. Por ejemplo, actualmente hubo un hecho de tránsito donde lamentablemente, no menciono la empresa, pero es una empresa que reparte productos de alimentos y golosinas y el chofer pues iba bajando en una carretera quizás no muy conocida y entonces
prácticamente en el hecho de tránsito fallece el dueño del otro pick-up. Y entonces la empresa tuvo que dar una cantidad importante por concepto de indemnización y de daños civiles a la familia de la persona que fallece y aparte tuvo que reponer el vehículo por cuestiones de que hay una aseguranza, ¿verdad? Entonces, los seguros cada día aumentan más. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero la venta de seguros está cada día más fuerte. Y entonces esto tiene que ver mucho con todo lo que pasa en estos momentos. Gracias, compañera Damaris. Ujú. Exactamente, compañera Damaris. Le voy a dar lectura al aporte. Dice, por eso, qué bueno que ustedes estén leyendo sus leyes. Lean las leyes porque es más fácil de entender. Dice, tengo una duda. De acuerdo a la ley de la actividad aseguradora, el contrato de caución es un sinónimo de fianza. Exactamente. Ya que está normado en el artículo 12 del Código de Comercio y supletorio, 12 del código, el capítulo 12 es, ajá, y supletorio todo lo referente a la fianza que indica el Código Civil. Entonces el funcionamiento no será distinto a los demás tipos de seguros, ya que caución y fianza es una garantía. Exactamente. Cuando hablamos nosotros de una fianza, es una garantía, ¿verdad? Por eso es que cuando nosotros queremos adquirir, por ejemplo, aperturar un crédito, entonces se nos solicita una clase de garantía. Si es una garantía hipotecaria o prendaria o fiduciaria que habla específicamente del contrato de fianza. Entonces, esto tiene que ver, y debemos recordar muy bien la lectura, y no solo la lectura de las leyes generales como el Código de Comercio, sino en relación a esto, la ley de la actividad aseguradora. Muy bien. Y tiene toda razón con lo que usted menciona, compañera, es el sinónimo que menciona ahora las leyes vigentes. Diapositivas. Ahorita les proyecto cómo encontrar las diapositivas. Yo no sé si alguien me puede decir, compañero, yo puse en el tablón de esta clase, puse mis diapositivas desde la semana 8 hasta la semana número 11. ¿Alguien me puede decir si de verdad se pueden ver en el tablón de este curso las diapositivas? Si las pudieron descargar ahí. Y si no las pueden descargar, me avisan porque quiero saber, porque yo las cargué ahí. Es decir, cuando usted ingresa a la plataforma, si usted puede ver ahí que ahí están cargadas las diapositivas. ¿Me puede alguien indicar si de verdad lo pudo ver ahí o no? Otra pregunta. Las diapositivas están ya en el grupo de Telegram. Gracias, compañera Roxana. Dice, los contratos que no aparecen en el Código de Comercio están legislados en su propia ley. ¿Se califican como típicos? Sí. Los contratos, todos los típicos son los que están en el Código de Comercio o en otras, ¿verdad? O en otras leyes. Es decir, que está legislado, por eso es un contrato típico. Los atípicos son los que no están legislados y que cada día conocemos más contratos atípicos mercantiles. O sea, hay un listado, me atrevería a decir yo, casi que innumerable e incontable en relación a contratos atípicos del comercio, porque todos los días los seres humanos nos inventamos una forma nueva de comerciar. Y por eso dentro de las características del derecho mercantil es que va atrás de la legislación, adelante de la legislación, ¿verdad? Tiende a ser actualizado de una u otra forma. Todos los que no están y aún, por ejemplo, si están legislados en México, pero no en Guatemala, es un contrato atípico para nosotros. Típico para ellos porque ya está en su legislación, pero el de nosotros sigue siendo atípico, ¿verdad? Así sería como va. Ahorita me busco otras preguntas, compañeros. No aparece en la plataforma de la universidad. Muy bien, gracias, compañera Sana. Entonces, ahorita les voy a proyectar un correo de una compañera que me está ayudando a enviarle las diapositivas. No aparece diapositivas. Gracias, compañera, por informar. Eso es lo que quería saber. Mm, las diapositivas. Diapositivas, muy bien.
Bueno. Dice, buenas tardes, una pregunta, ¿por qué el contrato de hospedaje específicamente, al transcurrir los 5 años, el huésped no reclama el saldo? ¿Por qué se pone a disposición de la Universidad de San Carlos y no de otro lugar de beneficencia? Pues así es lo que dice la ley, ¿verdad? Entonces, si la ley dice así, no le puedo dar una explicación porque pues no he leído la exposición de motivos de ese artículo, pero así establece. Por eso lo relacioné con los bienes vacantes. Han visto ustedes en el derecho civil los bienes vacantes, es decir, los que no tienen dueño, fallece la persona y no hay quien reclame esos bienes. ¿A quién le pertenecen? A la Universidad de San Carlos de Guatemala. Eso es lo que estipula la ley, ¿verdad? Entonces, prácticamente así lo hicieron, como que no encontraron a quién más dárselo y pues se los dieron a ellos. Muy bien. Ahorita, compañero. Vamos con, los últimos dos contratos no le expliqué las características. Ahorita voy a ver, compañera, cuáles son. En diapositivas desde la semana 7 no tengo ninguna. Muy bien. Voy a compartirles entonces, no aparecen, ¿verdad? Bueno, fíjense, compañeras, que ahorita les voy a pasar un correo de una compañera. No, es que hay una compañera que me escribió. ¿Me puede escribir otra vez, compañera? Perdone, la que me escribió, que me está apoyando para enviarle las diapositivas a sus compañeros. Aquí está, ya la encontré. Eh, les voy a compartir pantalla nuevamente para que ustedes puedan, porque hay quienes no tienen todavía el enlace de Telegram y los que no lo tienen, entonces ustedes pueden escribirle a el correo que tienen ustedes ahora aquí en pantalla, que les estoy compartiendo mi pantalla, que la compañera muy amablemente se ofreció para que ustedes le escriban a este correo y ella les va a hacer reenvío de las diapositivas. Y por favor, compañeros, yo envío diapositivas, pero a veces se me complica mucho estarles enviando a bastantes y como no son los mismos que me escriben cada semana, de los grupos que ya tengo agregados les llegan y a los nuevos pues ya no les logro enviar las diapositivas. Entonces, los que ya lo tienen, compártanlo con sus compañeros para que ustedes puedan también ayudarme a compartir. Y también otra forma fácil es que ustedes le tomen captura de pantalla al momento que yo estoy trabajando mi clase y entonces lo pasen a PDF e incluso ya se puede compartir. Entonces, es así hemos hecho con otros cursos que estoy dando acá en la universidad. Entonces, es la forma en la que ustedes pueden obtener esa información, ¿verdad? Y vamos a ver diapositivas, diapositivas. Muy bien, compañeros. Voy a explicar. Bueno, entonces, compañero Eddie, espero que usted haya tenido la información ahorita que yo di para que usted pueda obtener y también yo les voy a estar enviando el enlace de Telegram a los que tengan. Solo que me dan tiempo porque si me pongo ahorita en clase se me dificulta mucho. Y créanme que yo después de clases yo me quedo sentada. Aquí hay quienes ustedes son testigos que yo una hora todavía después de clases y aquí estoy enviando todavía documentos, ¿verdad? Pero a veces por cuestiones laborales y todo, pues ya se me dificulta después. Bueno, entonces ahí estamos, compañeros. Me solicitaba una compañera que explicara yo los elementos de los últimos dos contratos y paso directamente a la clase ya que tenemos para continuar con los contratos atípicos. Solo voy a explicarles los elementos que me pedía ella de estos dos últimos contratos mercantiles. Bueno, voy a trabajar entonces los elementos de los contratos. Un contrato de edición, ¿verdad? Es siempre los elementos de los contratos. Este contrato de edición, dice. El contrato de edición es el que celebra el titular de un derecho de autor sobre la obra literaria, científica o artística o sus derechohabientes. Entonces, con un editor, ahí encontramos los elementos personales, que serían los derechohabientes y el otro elemento es el editor.
que produzca y venda por su cuenta y riesgo a cambio de una retribución. Entonces, este es consensual, oneroso, bilateral. Sus elementos son personales son los derechohabientes y el editor. Y el elemento real sería que reproduzca y venda por su cuenta de riesgo a cambio de esa retribución, ¿verdad? ¿Existe alguna forma o algún elemento necesario para celebrar un contrato de edición? Pues no existe, pero debería hacerse, a mi criterio, un contrato de edición se debe hacer de forma notarial. Yo acabo de celebrar un contrato de edición en donde lo que se permitía, ¿verdad? Era la grabación de ciertas escenas. Entonces, lo que se hace, se debería, no es necesario llenar un montón de requisitos, pero lo que las partes quieren que se vaya a celebrar es lo que debemos de plasmar nosotros como notarios. Recuerdo también no hace mucho haber redactado un contrato en relación parecido a todos estos contratos que era para la elaboración de una página, de una empresa, ¿verdad? Y entonces lo que se hace es también estipular a cada cuánto se le va a dar mantenimiento, a cuántas visitas, cuántas veces se va a estar compartiendo, por medio de qué plataformas, ¿verdad? Entonces tenemos que tener todo esto muy bien redactado para que podamos proteger a las personas que buscan nuestros servicios al momento de redactar estos contratos. Y por eso les digo, estos contratos se vuelven cada día más comunes. Estos contratos van adelante de lo que nosotros pensamos. Contrato de representación. Por el contrato de representación o de ejecución pública, el autor de una obra literaria, dramatical, musical o dramático musical, pantonímica o coreográfica o su derechohabiente, se le autoriza a otra persona natural o jurídica. Entonces aquí hay un contrato consensual, bilateral, porque son dos personas, ¿verdad? Y el elemento real dice que es el derecho de representar o ejecutar públicamente la obra a cambio de una remuneración. Por eso también es un contrato oneroso. El contrato podrá contener estipulaciones respecto a los actores. Aquí vemos un elemento personal también que desempeñará los principales papeles. Contrato de fijación de obra que está en el artículo 101 de esta misma ley. El autor, ahí tenemos un elemento personal que es el autor, autoriza a una persona natural o jurídica a incluirla en una obra audiovisual o fonograma. Ese sería el elemento real, autorizar de incluir a una persona en una obra, ya sea audiovisual audiovisual o fonograma. Audiovisuales que vemos y escuchamos, fonograma que ya tenemos figuras, ¿verdad? Para su reproducción y distribución a cambio de una remuneración previamente que ha sido acordada. Por eso es de que cuando iniciamos nosotros nuestros contratos mercantiles, recuerdan ustedes que vimos la generalidad de los contratos y dentro de esa generalidad vimos nosotros cuando es bilateral, consensual, oneroso, de trato sucesivo, todo esto. ¿Por qué? Para que ustedes al momento de leerla pues ya puedan tener los elementos necesarios para esto, ¿verdad? Muy bien. Regreso con ustedes, compañeros, y vamos a ver entonces la clase de la semana 10 y 11 están en la semana 9. No, en la presentación de la semana 9 está la 9 y la 10. En la semana 11, esa es la del día de hoy, esa está totalmente aparte, ¿verdad? Esa está totalmente aparte. Muy bien. Regreso con ustedes, compañeros, y vamos a compartir ahora el contenido ya para iniciar de la semana número 13. Que tenemos un poquito de tiempo. Es una introducción la que vamos a hacer a nuestra clase, porque esta clase es importante. Regreso, comparto pantalla con ustedes nuevamente, compañeros. Sí, es cierto, compañera Roxana. Compañeros, si ustedes tienen las diapositivas ya y están agregados en el grupo de Telegram, por favor, descárguenlas, ¿verdad? Porque no vayan a esperar que cada uno les va a enviar a ustedes personalmente la presentación. Bueno, ahora sí.
Muy bien. Recuerden ustedes que nuestro curso se llama Derecho Mercantil y Procesal Mercantil. En nuestra legislación nosotros tenemos un código que se llama Código de Comercio. Y el código de comercio está ligado a otro código importante que se llama Código Procesal Civil y Mercantil. Es decir, que el Código Procesal Civil y Mercantil contiene disposiciones procesales civiles y procesales mercantiles. Por eso se llama Código Procesal Civil y Mercantil. Nuestro Código de Comercio tiene disposiciones también procesales, no únicamente tiene lo sustantivo, como por ejemplo nuestro Código Civil tiene lo sustantivo y el procesal civil y mercantil tiene lo adjetivo o lo procesal. Nuestro Código de Comercio contempla tanto disposiciones sustantivas como disposiciones procesales. En sí, nuestro Código de Comercio nos remite directamente a la utilización del juicio sumario. Para introducción de eso, quiero mencionarles a ustedes que dentro de los juicios, hay unos juicios, voy a quitar este solo para cuestión de que me pongan atención en esto, hay unos juicios que son juicios de conocimiento, hay otros juicios que son juicios de ejecución. Los juicios de conocimiento son los juicios en donde no existe previamente una sentencia o donde no es necesario conocer, los juicios de conocimiento, perdón, no existe una sentencia y donde es necesario que el juez conozca directamente de lo que se está platicando o de lo que se trata un proceso. Por eso se llaman juicios o procesos de conocimiento. En el Código Procesal Civil y Mercantil nosotros tenemos los juicios de conocimiento que están divididos en tres partes, que es el juicio ordinario, el juicio oral y el juicio sumario. El juicio ordinario es un juicio que está regulado en nuestro Código de Comercio, Código Procesal Civil y Mercantil. Quiero que ustedes vayan conmigo. Miren que justo tengo aquí por clases anteriores mi Código Procesal Civil y Mercantil. Quiero que ustedes vayan conmigo, por favor, a el artículo, ahorita les digo, vamos a iniciar ya con todo esto de lo procesal. Y vamos a ver desde el artículo 96 en adelante tenemos el primer juicio de conocimiento o proceso de conocimiento, que es el proceso o el juicio ordinario. El juicio ordinario tiene una característica importante, que es el juicio ordinario tiene aperturado, por eso no tiene cerrado la cantidad de procesos que se van a seguir dentro de un juicio ordinario. ¿Por qué? Porque el juicio ordinario, vean ahí por favor el artículo 96 y dice, las contiendas que no tengan señalada tramitación especial en este Código de Comercio, procesal civil y mercantil, se ventilarán en juicio ordinario. Es decir, cuando no existe el proceso que se vaya a llevar o el nombre no está en el juicio ordinario, en el juicio oral y en el juicio sumario, entonces tenemos que llevar a cabo la celebración o el inicio de un juicio ordinario. Este es un juicio de conocimiento o un proceso de conocimiento. Contrario al juicio ordinario, vamos a recordar, porque ustedes están en fase, supongo que ustedes manejan muy bien esto, entonces vamos a recordar que los juicios orales también es un proceso, un juicio de conocimiento, pero ahí sí tenemos estipulado cuáles son los procesos que se van a conocer en materia oral. Recordemos entonces y vamos directamente hasta el artículo. Por favor, miren, ustedes vieran mi código, se mira tan bonito porque pues está rayado por todos lados. Vamos directamente a el artículo 199 del Código de Comercio y ahí tenemos las disposiciones del juicio oral. Oral. ¿Qué se va a tramitar en el juicio oral? Todo lo que establece el artículo 199 de nuestro Código de Comercio. Menor cuantía, ínfima cuantía,
la obligación de prestar alimentos, rendición de cuentas, la división de la cosa común, la declaratoria de jactancia, los asuntos que por disposición de la ley o por convenio de las partes deban seguirse en esta vía. Es decir, que si el juicio que vamos a iniciar nosotros no está en este listado del 199 y no está en el listado que aparece en el juicio sumario, veamos el juicio sumario, artículo 229, materia del juicio sumario. ¿Qué es lo que se tramita en juicio sumario? Asuntos de arrendamiento, desocupación, la entrega de bienes, la rescisión de contratos, la adhesión de responsabilidad civil contra funcionarios y empleados públicos, los interdictos, que es la forma de proteger la posesión, y los que por disposición de la ley o por convenio de las partes deban seguirse en esta vía, es decir, que si en estos tres, si yo voy a iniciar, por ejemplo, un juicio de paternidad y filiación, no me han reconocido a un hijo que yo tengo, yo quiero que me lo reconozcan, entonces debo iniciar un proceso de paternidad y filiación y veo en el 229 no está, veo en el 199 no está, ¿qué tipo de proceso debo iniciar? Un proceso de conocimiento, porque le voy a poner al juicio ordinario, le voy a poner yo nombre, ¿verdad? Entonces, según nuestro código de comercio, ahora sí, proyecto mi diapositiva, en el artículo 1039, nos indica la vía procesal sobre la cual debemos utilizar o qué juicio vamos a utilizar nosotros para conocer cualquier proceso que debamos iniciar en lo mercantil, porque a nosotros nos interesa lo mercantil en este horario. Vía procesal, según el 1039, dice a menos, es decir, que hay una excepción, a menos que se estipule lo contrario en este código. Todas las acciones a que dé lugar su aplicación se ventilarán en juicio sumario, salvo que las partes hayan convenido en someter sus diferencias al arbitraje. Y por eso tenemos una clase especial para trabajar el juicio de arbitraje, que lo vamos a trabajar también. Vean ustedes, esto importante debemos entender nosotros y al menos con eso nos quedamos en esta clase número 11 todavía. Fíjense que esto significa que todos los asuntos que tengan que ver en lo procesal, pero en el derecho mercantil, voy a utilizar el juicio sumario, salvo que se haya establecido que me voy a ir al arbitraje. Les voy a poner un ejemplo. A nivel nacional o internacional, es muy difícil que ustedes vean, por ejemplo, una demanda que tenga, por ejemplo, les voy a mencionar nombres solo por cuestiones de comprensión de nuestro estudio. Por ejemplo, la empresa de Coca-Cola con Pepsi. Ellos han tenido problemas, pero nosotros normalmente conocemos de eso porque alguien después se supo cómo celebraron ya esa controversia que tuvieron. Pero ni aún los trabajadores nacionales ni los gerentes a veces se enteran de estos problemas que se dan, a no ser que sean muy nacionales. ¿Por qué pasa esto? Porque la mayoría de procesos mercantiles se van a celebrar las diferencias por medio de los arbitrajes, porque esto va en contra del aviamiento mercantil. El aviamiento, recordemos que es la fama, es el buen nombre que tiene una empresa mercantil. Entonces a ellos no les interesa de dar a conocer que la empresa tiene problemas. No le interesa, por eso es que la mayoría de los problemas en el derecho mercantil se van a solucionar por medio del arbitraje. Sin embargo, cuando no hayan relacionado ellos que el problema se va a dar por medio del arbitraje, entonces nos vamos a ir directamente al juicio sumario. Y en casos que no haya el arbitraje ni el juicio sumario, sino que hayan convenido, por ejemplo, por el juicio oral, entonces las dos partes firmaron en donde cualquier controversia se va a llevar por el trámite del juicio oral, entonces sí, vamos al oral. Si hay, pero tiene que ser explícito, es decir, que se haya escrito que van a celebrarlo en oral o en un ordinario. Pero si no hay, es el sumario y si por lo general lo que traen esos contratos son que se celebran las diferencias o los problemas que puedan surgir dentro de lo que es un arbitraje y se celebra un convenio de arbitraje. En los juicios de valor indeterminado y en aquellos cuya cuantía exceda los 2,000 quetzales, procederá el recurso de casación en los términos establecidos en el proceso civil y mercantil. En materia mercantil son títulos ejecutivos las copias legalizadas del acta de protocolación de protestos, documentos mercantiles y bancarios. ¿Recuerdan ustedes cuando me decían cuándo va a iniciar usted a explicarnos la acción cambiaria? Y decíamos que la acción cambiaria era el proceso que se inicia ante la negativa
o la no aceptación o el no cumplimiento o el parcial cumplimiento de una obligación derivada de un título de crédito. Aquí es en donde vamos a conocer lo que es entonces la acción cambiaria. Y dice que en materia mercantil son títulos ejecutivos. ¿Qué es un título ejecutivo? Les hablé al inicio de esta clase que hay juicios de conocimiento, que el juez tiene que conocer qué pasa. Pero hay otros juicios que son juicios ejecutivos, que está también en el procesal civil y mercantil. Y en los juicios ejecutivos, el juez ya ha conocido una parte y ahora lo que pasa es ejecutar, ¿verdad? Por ejemplo, ya se ha fijado la pensión alimenticia para un menor de edad, ya se dijo, va a pagar 500 mensuales, lo tiene que pagar cada 5 del mes. Y pasa un año y no lo paga. ¿Será que el juez tiene que volver a conocer y decir, vamos a ver cuánto va a pagar? ¿En qué fecha va a pagar? No, el juez ya dijo, tiene que pagar. Si no paga, ya lo que hay que hacer es ejecutarlo. Hay que iniciar un proceso ejecutivo. ¿Verdad? En ese caso podría ser, depende del título que se haya celebrado, pero si es una sentencia, sería un ejecutivo en la vía de apremio. ¿Por qué? Porque inmediatamente es una sentencia, vamos, hay una sentencia, vía de apremio, cobremos ese dinero. Ya no le interesa al juez volverle a explicar a él que tiene que pagar, sino que tiene que cumplir, y si no paga, entonces va detenido por negación de asistencia, que es un delito. Entonces, en materia mercantil, ¿cuáles van a ser títulos ejecutivos? Es decir, que no necesitamos iniciar otro proceso de conocimiento, sino ya, tiene que pagar. ¿Qué es un título ejecutivo en el derecho mercantil? Dice que constituye también título ejecutivo las copias legalizadas. Copias legalizadas, miren tan fácil, una copia legalizada del acta de protocolación de protestos de documentos mercantiles y bancarios. ¿Y por qué se puede utilizar una copia legalizada? ¿Por qué? Porque ese es un documento, recuerden ustedes que el acta de protesto, las actas son son documentos únicos. No existen actas que tengan copia, ¿verdad? A no ser que el mismo notario haya hecho la copia y lo tiene que dejar ahí en el cuerpo del acta, tiene que decir que se hizo, ¿verdad? Una copia fiel de esta, la cual le queda a cada una de las partes, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, las copias de las actas de protocolación de protestos. ¿Cuál es el acta de protocolación? Recuerden ustedes que hay documentos extraprotocolarios, intraprotocolarios. Las actas de protocolación son las que van adentro. Esta es mi acta. No tengo una hoja acá cerca, pero esta es mi acta, va afuera, pero este es mi protocolo. Entonces, ¿qué es lo que hago yo con la protocolación? Inserto, ¿verdad? Es quedar adentro y le da perdurabilidad a ese documento que yo estoy autorizando. Entonces, las copias legalizadas del acta de protocolación de protestos, de documentos mercantiles y bancarios y los propios documentos, si no fuere legalmente necesario el protesto, ¿verdad? Entonces, ahí estamos hablando de la vía procesal. Naturaleza del proceso mercantil. Nuestra legislación, o sea, nuestro Código de Comercio, consagra la separación del derecho sustantivo civil del mercantil, aunque tiene unificado el derecho adjetivo. Es decir, que cuando hablamos del derecho sustantivo, hablamos del derecho sustantivo, solo lo que está, hablamos definiciones, materia, naturaleza jurídica, elementos, características, pero no así procesos. Entonces, nuestra legislación dice, separa el derecho sustantivo civil del mercantil. Por eso tenemos Código Civil, Código de Comercio, lo separa. Pero dice, tiene unificado el derecho objetivo. ¿En dónde? En el Código Procesal Civil y Mercantil. Tenemos un Código Civil y un Código de Comercio que operan por separado. Y a su vez hay un Código Procesal Civil y Mercantil. En el derecho sustantivo, el Código de Comercio se encarga de establecer la interdependencia dentro de todas las disposiciones civiles y lo mercantil. Pues el artículo primero regula, ¿qué dice? ¿Recuerdan ustedes la primera clase del derecho mercantil? Que regula la supletoriedad del primero con el segundo. Leamos el artículo 1 del Código de Comercio, me acuerdo que les dije en esa oportunidad, y de una vez dice, a los que están leyendo de una vez con la clase, a René Arturo Villegas Lara, él hace una explicación muy perfecta en relación a esto, y como dice, la jurisdicción civil y mercantil, salvo disposiciones especiales en la ley, será ejercida por los jueces ordinarios, de conformidad con las normas de este código. Ay, perdón, estoy leyendo el procesal civil en lugar del Código de Comercio. Aquí estamos, aplicabilidad. Los comerciantes en su actividad profesional, los negocios jurídicos mercantiles y cosas mercantiles se regirán por disposiciones de este código. Y en su defecto, dice, por las del derecho civil. Y según Villegas Lara, dice que debió haber dicho el código y por las del
Código Civil. Es decir, que lo que no tenemos legislado en el Código de Comercio, nos vamos a ir directamente a nuestro Código Civil. En cuanto al derecho procesal, si bien es cierto que está unificado en el Código Procesal Civil y Mercantil, hay que hacer la salvedad de que para la pretensión procesal en el terreno mercantil, el Código de Comercio señala las vías más rápidas para dar soluciones jurisdiccionales, que es lo que ya vimos hace un momento. ¿Qué es lo que dice el 1039 del Código de Comercio? Que nos vamos a ir a juicios sumarios, vamos a también tomar juicios ejecutivos o también el arbitraje, que tendríamos que tomar como base la ley de arbitraje. En pocos y en muy especiales casos está prevista la vía del juicio ordinario. Esto es en obsequio a la característica del derecho mercantil. ¿Qué es lo que dice el derecho mercantil? Que el comercio exige soluciones propias y prontas para sus conflictos y por eso se prescriben los cauces más expeditos, es decir, lo que sea más fácil y de mejor aplicación y comprensión. Entonces, estamos introduciéndonos ya en la clase de derecho procesal mercantil y vamos a ver nosotros la importancia que es conocer y agotar cada uno de estos procesos mercantiles. Vamos a agotar las vías procesales que están contempladas para trabajar todo lo relacionado a nuestro derecho mercantil. Compañeros, termino yo mi clase con ustedes deseándoles una buena semana. Nos vemos la otra semana continuando con el derecho procesal mercantil y vamos a ir pues avanzando y agotando cada una de estas etapas. Ya, miren, increíblemente, el que no leyó su código de comercio hasta el día de hoy, lamentablemente, ¿verdad? Porque tuve la oportunidad de leerlo y conocerlo durante este semestre. Quien no lo ha hecho, pues puede repasar nuevamente todas sus diapositivas, seguir avanzando en la lectura de su código. También el que no ha avanzado en la lectura de todas las leyes mercantiles, porque en cada semana yo les proyecté a ustedes cuáles eran las leyes mínimas que tenían que haber leído, ¿verdad? Mínimas para conocer todo lo que es las leyes relacionadas con el derecho mercantil. Y debemos entenderlas, por favor, y debemos leerlas, porque eso nos va a nos va a dar un conocimiento importante en relación al derecho mercantil. Muy bien, compañeros. Termino la clase entonces con ustedes y nos vemos la otra semana para seguir trabajando lo que es el derecho mercantil. ¿Verdad? Muy bien. Vamos a ver si las diapositivas, compañeras, tienen ustedes que verlas, ¿verdad? Sí, compañeros, fíjense que existe un acuerdo en el cual multiplican las cuantías. Por eso es de que ustedes, si compraron recientemente su código de comercio, ya trae multiplicadas las cuantías. En relación a que me mencionan que en el mío decía 2,000 y en el de ustedes ya dice los 400,000. Y lo que hace es multiplicar cada una de las cuantías, no solo en este código, sino en todos los códigos. Por eso es, pero lo demás está ahí. Las diapositivas, sí, por favor, compañeros, compartan ustedes, porque hay varios grupos y a varios les he enviado yo diapositivas, entonces ustedes pueden compartirlas con sus compañeros o también tomarles captura de pantalla, ¿verdad? Tómenle captura de pantalla, por favor, compañeros, si eso no está complicado. Enviar y compartir diapositivas de las 7 a la 11. Entonces no tiene ninguna semana de este segundo parcial. Muy bien, compañeros. ¿Cuántos son los contratos mercantiles típicos y atípicos? Bueno, no los tengo en mente, compañero, pero vamos a hacer una revisión de todos y le voy a decir cuántos son. Pueden realizar ustedes un conteo en sus diapositivas y me van a ustedes a dar la respuesta. Muy bien. Bueno, terminamos entonces clase del día de hoy, compañeros, y nos vemos dentro de 8 días, ¿verdad? Que tengan una buena tarde y nos vemos todavía la otra semana para la clase número 3.